Bueno chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo creo que ya podemos arrancar. El resto de los compañeros yo creo que se va a ir añadiendo, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla, un poquito recordando, ¿no? Lo que habíamos visto la anterior sesión. La anterior sesión habíamos arrancado con la parte de eh, características del mantenimiento, hemos visto algunas filosofías del mantenimiento aplicada, hemos visto la evolución del mantenimiento. Dentro de estas filosofías hemos visto el mantenimiento centrado en la confiabilidad, que hemos mencionado como uno de los mantenimientos que da el primer paso para establecer un plan de mantenimiento. Después de eso hemos visto el mantenimiento basado en el riesgo. El mantenimiento basado en el riesgo es un elemento complementario al mantenimiento centrado en la confiabilidad. Después de eso hemos visto la TPM, ¿no? Mantenimiento productivo total. Para el mantenimiento productivo total hemos visto varias características, ¿no? Hemos visto pilares fundamentales, ¿no? Que tiene esta filosofía japonesa de mantenimiento y que es una de las más importantes porque es la que se está aplicando en la actualidad y toma en cuenta el mantenimiento centrado en la confiabilidad, mantenimiento basado en el riesgo y los distintos tipos de mantenimientos que se aplican en la industria, ¿no? Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y, bueno, el resto de las categorías que existen, ¿ya? Dentro de eso, uno de los pilares fundamentales habíamos visto que era el mantenimiento autónomo, que lo vamos a recapitular más adelante, y la aplicación de las 5 S japonesas, ¿no? Estas 5 S japonesas, cabe resaltar que es lo que vamos a ver el día de hoy. Estas 5 S japonesas no solamente son aplicadas a la parte que es mecánica de mantenimiento, o en realidad a cualquier área de mantenimiento. No solamente se aplica a mantenimiento, se aplica a seguridad industrial, se utiliza en industria, se utiliza en oficinas, se utiliza a nivel educativo, se utiliza en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, donde habíamos quedado la anterior sesión, básicamente, era en este pilar, ¿no? En el pilar de las 5 S japonesas. Las habíamos mencionado las 5 y bueno, aquí estamos viendo, ¿no? ¿Por qué se le dice 5 S japonesas, ¿no? Cada una de estas palabras que está en japonés empieza con la letra S, ¿no? Es por eso que se le dice 5 S japonesas. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, ¿no? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, ¿sí? La primera, que es Seiri, corresponde a lo que es separar, ¿no? En definición, ¿a qué se refiere separar? Dice, cuando nosotros hablamos de separar, nosotros diferenciamos por un lado materiales servibles y por el otro materiales inservibles. A eso se refiere separar. Estamos básicamente clasificando. Clasificamos lo que sirve de lo que no sirve. Les había dicho, ¿no? Esto de acá se aplica no solamente en el ámbito administrativo, personas que trabajan en oficinas, sino también en el ámbito de seguridad industrial y en el ámbito de trabajos de mantenimiento, ¿no? Así como estamos viendo acá. Aquí, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo no se está aplicando el SEIRI, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Tenemos un montón de documentos, ¿no? Tenemos un montón de documentos que lo que sucede, por ejemplo, en oficinas administrativas o en cualquier otro tipo de oficinas donde se utilice papeles, documentos, en muchos casos agarran y comienzan a poner uno encima de otro y comienzan a aglomerar un montón de documentación y de seguro que muchos de estos papeles ya no sirven, ¿no? Ya no sirven. Entonces, este es un claro ejemplo de la falta de la aplicación de la clasificación del separar en oficinas administrativas. Entonces, esto posteriormente puede conllevar a que la persona que es dueña de este escritorio, dueña de este cajón, no encuentre la documentación o esto de acá esté en realidad ocupando un espacio innecesario. ¿Ya? Dentro del área de seguridad industrial, este de acá es un ejemplo bastante claro. Si no lo estamos llegando a ver bien, aquí lo amplío un poquito más la imagen.
Lo que está sucediendo acá es que, no sé si notan acá, hay una barra, hay una especie de tinglado que tiene una barra con colores, ¿no? Esto está pintado con franjas amarillas y negras a 45 grados. Ustedes llevan la parte de seguridad industrial, ¿no es cierto? Entonces, saben reconocer qué quiere decir esto de acá, ¿no? Esto de acá básicamente quiere decir advertencia, ¿no? En este sector donde dice advertencia, donde en realidad tendríamos que tener cuidado, lo están usando como un depósito. Ni siquiera depósito, lo están usando como un lugar para aglomerar basura. Miren, hay pedazos de madera, los pallets rotos. Y bueno, miren, todo está completamente desordenado. ¿Esta madera que está rota servirá? No, es madera rota, ¿no? Ya no sirve. Y en el peor de los casos, lo que sucede acá es que miren, esto está expuesto. ¿Qué quiere decir? A esto le está dando el sol, le está dando en época de lluvia, le está dando la lluvia y así, ¿no? Entonces, la madera húmeda, lamentablemente, después de un tiempo, se pudre. Le da el sol y termina de deteriorar la madera. Entonces, esta madera básicamente ya no sirve y está aquí ocupando espacio. Y no solamente eso, si hay estas barras por acá, quiere decir que este es un sector donde hay que tener cuidado y al margen de eso, o sea, donde deberíamos tener cuidado, más bien lo estamos usando como un depósito de basura. ¿Sí? Después estamos viendo esto de acá. Esto de acá ya es clásico verlo en talleres donde trabajamos, ya sea para mecanizado o también de mantenimiento, ¿no? Entonces tenemos miren, uno todo está mezclado y otro tenemos entre cosas que sirven y cosas que no sirven. Podemos tener aquí, por ejemplo, hay una amoladora botada, no se sabe si funciona o no funciona, si funcionaría, no estaría entre este cachivache, ¿no? Seguramente algo ha pasado con la amoladora, tal vez o se ha quemado su bobina o el tema de las escobillitas se ha deteriorado, se ha gastado y no está haciendo buen contacto, por lo tanto no está funcionando. El cable tal vez ya se ha separado, no hay continuidad en el cable. Entonces puede ser por muchos motivos, pero bueno, está aquí botado, ¿no? Tenemos desde elementos de fijación, distintos tipos de cables, miren, todo está botado. Este sector de acá, miren, se nota bastante que es un sector donde esto es clásico no solamente en las personas que trabajan en taller haciendo mecanizado de piezas, sino más que todo, bueno, en realidad esto se aplica a las personas que trabajan en mantenimiento. ¿Qué es lo que sucede? Han hecho el mantenimiento, han revisado, han reparado, han cambiado algo y ese algo que han cambiado dicen, por ahí me va a servir más adelante y vienen y lo traen acá. Eso que les estoy diciendo de por ahí me va a servir más adelante es un problema bastante grande porque esto de acá, por ejemplo, es una foto de un taller donde almacenaban todo lo que rescataban, en teoría, lo que rescataban, venían y lo almacenaban aquí. Y esto solamente es una parte, en realidad, esta es toda una habitación donde tiene anaqueles, donde todo esto está almacenado. Y es una habitación que es solamente para basura, prácticamente muchas de estas cosas son basura. Si el cable que nosotros hemos sacado aquí ya perdió continuidad y ni siquiera me he dado la molestia de revisar en qué punto, yo lo dejo acá, ese cable no lo puedo reutilizar. ¿Por qué? Porque el cable aquí mal almacenado y todo, uno, no sé si está funcionando o si va a funcionar bien si lo voy a conectar. Dos, estando aquí almacenado, lamentablemente la goma se seca, ¿no? Entonces el cable se va a secar. Y eso podría ocasionar más adelante algún cortocircuito si es que se termina de pelar. Entonces, los elementos de acá de fijación que se han cambiado, ¿qué es lo que sucede con los elementos de fijación? Si yo tengo un perno, yo tengo una tuerca, al momento de sacar, poner, hay algunas piezas que son de precisión. Entonces, yo desarmo, saco el perno, saco la tuerca, ¿y qué es lo que ha pasado? Los hilos se han lastimado. Los hilos se han lastimado y al lastimarse los hilos le dan cierto juego. Entonces el ajuste con el que estaba trabajando ese elemento de fijación ya no va a ser el mismo. Entonces esto de acá habría que analizar si sirve o no sirve. Y muchas de estas cosas de acá, en realidad, todo esto ocupa espacio. Es espacio mal ocupado, ¿no? Mal aprovechado.
Entonces, todas las cosas que están acá en realidad deberían separarse de las cosas que sirven y no sirven. Es por eso que lo que estamos viendo acá de separar, eh, aquí estamos viendo los casos en los cuales no se ha separado, aplicados tanto a oficinas administrativas como eh, a la parte de seguridad industrial o también dentro de mantenimiento, ¿no? Lo que pasa en los talleres. ¿Sí? Aquí estamos viendo otros ejemplos. Estamos viendo ejemplos bastante claros, ¿no? Acá miren, igual están utilizando este espacio como depósito. Tenemos pallets. Se nota que está todo esto lleno de tierra. Tenemos ruedas por aquí, miren, gomas. Esto está usado como un depósito de basura. Prácticamente estas gomas, o sea, las empresas no recauchutan. Entonces, esto de acá, ¿por qué se está quedando ahí? Se está quedando en vano. Esto está ocupando espacio. Estas maderas, los pallets que ya no sirven, no se los puede reutilizar. Y peor todavía, la humedad entra aquí, estos de acá la madera se va a comenzar a humedecer y se va a podrir, ¿no? Y hay algo interesante que pasa en los talleres. ¿Qué es lo que sucede en los talleres? Generalmente lo que sucede es que el taller de mantenimiento pide siempre más espacio. Necesitamos más espacio para traer los equipos, traer más herramientas, traer esto, traer el otro. Y cuando uno hace la revisión de cuál es su espacio de taller, se encuentra con este tipo de cosas. Entonces, si uno ordenase, separase en realidad lo que sirve y no sirve de aquí, tenemos pues mucho espacio, ¿no? Este espacio yo podría aprovecharlo de una mejor manera para poner anaqueles, para poner repuestos o más cosas, ¿no? Tenerlo todo más organizado. Entonces aquí lamentablemente, por ejemplo, se dan este tipo de situaciones y acarrea, ¿no? Problemas en el trabajo del personal de mantenimiento. Este espacio que podría ser utilizado incluso para traer los equipos, traer las máquinas y hacer aquí el mantenimiento. ¿Sí? Aquí estamos viendo otro caso bastante parecido. Miren, aquí igual estamos aprovechando mal el espacio. Hay desde tanques, miren, hay ruedas apiladas, aquí hay el tanque de un compresor. Peor todavía, miren, aquí nuevamente caemos en el mismo error. Aquí hay franjas amarillas con negras a 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Precaución. Y este espacio donde en realidad tendríamos que tener precaución, no lo estamos pudiendo aprovechar, ¿no? Como deberíamos. Además, algo pasa acá para que haya estas franjas y no las estamos utilizando. Hay un compañero que solicita el enlace, no sé si alguien le pudiese pasar. Se los voy a poner el enlace. Se los voy a poner el enlace aquí en el chat. Y si alguien lo puede compartir. Ah, ya ha ingresado. Qué bueno. Ya. Entonces, aquí retomando. Entonces, se dan pues este tipo de problemas, ¿no? Aquí estamos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Miren, tenemos acá los anaqueles donde deberían ir todas las piezas, las herramientas, todo bien organizado. Sin embargo, miren cómo está, ¿no? Y es por eso que muchas veces en los talleres el personal pide más espacio, sin embargo, en su taller pasa este tipo de cosas, ¿no? Esto es bastante negativo nuevamente. ¿Por qué? Porque tienen cosas que no sirven. Yo les hago una pregunta. Si ustedes, por ejemplo, aprovechando que no son muchos, podemos interactuar un poco más. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, le hacemos el mantenimiento a un motor, o le hacemos mantenimiento a una máquina que tiene algún sistema de transmisión? O sea, cualquier elemento, máquina que tenga movimiento rotacional. Tiene movimiento rotacional, por lo tanto, tiene un eje con algún rodamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede si nosotros extraemos ese rodamiento? Hemos extraído el rodamiento y podemos almacenar para volver a utilizar en algún momento ese rodamiento. Les pregunto, lo pueden escribir aquí en el chat o habilitan su micrófono y me comentan. ¿Qué opinan? O sea, si yo he sacado el rodamiento, ¿puedo seguir utilizando? ¿Se lo puedo utilizar más adelante como un saca de apuros, como quien dice? ¿Qué opinan?
Ricky, ¿qué opinas? Habilita tu micrófono, a ver. ¿Será que podemos reutilizar el rodamiento? No creo que podamos utilizar porque se desgasta, ¿verdad? Entonces, si lo guardamos y lo usamos en otro, tal vez nos puede fallar si lo volvemos a usar. Así que no creo que se pueda utilizar. Ya. Eso sería ingenuo. Gracias, Ricky. Aquí el compañero Juan dice algo bastante importante. Dice, al extraer se daña. ¿Qué es lo que sucede? Depende cómo lo extraigamos, ¿no? Si utilizamos un buen proceso, sí llegamos a lastimar, pero minimizamos el daño, ¿no? De todas maneras, aún así se daña, se logra dañar. ¿Qué es lo que sucede? El aro interno o el aro externo del rodamiento, dependiendo si es empotrado, si solamente va en el eje, se llega a lastimar, ¿no? Al extraer, nosotros hacemos también presión sobre los elementos intermedios que tiene el rodamiento, ¿no? Que pueden ser rodillos, pueden ser bolas, ¿no? Puede ser un rodamiento rígido de bolas o uno de rodillos, ¿no? Entonces, estos elementos intermedios también los podemos lastimar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se lastiman? Existe lo que es el juego, o sea, el rodamiento tiene un juego natural, o sea, tiene un poquito de juego. Pero nosotros al extraerlo, como dice el compañero, dañamos un poco el rodamiento y podemos generar un poco más el juego. Aparte de eso de que si el rodamiento lo estamos sacando es porque ya tiene cierto tiempo de uso, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ya tiene algún tipo de desgaste. Si nosotros vamos a poner eso nuevamente en el eje, vamos a correr riesgo de que el siguiente mantenimiento ya no sea solamente cambio de eje, o cambio de rodamiento, sino a eso se le aumenta el cambio del eje más. ¿Qué es lo que sucede cuando el eje trabaja con mucho juego en el rodamiento? Por el exceso de vibración se podría llegar a fatigar, ¿sí? Entonces se va a llegar a fisurar, fracturar o tener algún tipo de problema, ¿no? Se podría llegar a deformar. Entonces trae pues muchos problemas. Entonces nosotros no podemos agarrar y almacenar cosas que no vamos a necesitar, ¿sí? Muy bien, a ver. Después del tema de separar, viene la parte de ordenar, ¿no? Dice acá, con una correcta ubicación se consigue un lugar para cada cosa y cada cosa en un lugar, ¿sí? Cuando hemos hecho la clasificación, en la clasificación nosotros hemos identificado lo que sirve de lo que no sirve, hemos dicho, ¿no? El siguiente paso es darle una ubicación a esos objetos. Al momento de hacer la clasificación y descarte, hacer la separación, estamos sacando lo que no sirve y estamos dejando lo que sirve. Al sacar lo que nos sirve, nosotros ya vamos a tener más espacio. Entonces, en ese espacio nosotros vamos a comenzar a ordenar, a poner una ubicación a cada objeto que nosotros tenemos en el taller, ¿sí? Esto pasa dentro del taller, así como lo estamos viendo acá. Miren, estamos viendo distintos tipos de herramientas, todas correctamente ordenadas, ¿no? Estamos viendo también esto en espacios dentro del área de producción, ¿no? Todo está correctamente ordenado. Miren, tienen franjas de separación. Cada uno de estos elementos está ubicado acá y está respetando la franja de separación, ¿no? Entonces, tiene una ubicación específica y se está respetando su ubicación y se le está dando el espacio necesario. Si hay personal que va a entrar aquí, tiene espacio para poder caminar, para poder ver, ingresar, ¿no? Si eso no estuviese ordenado, el ingreso del personal sería más tedioso, o sea, sería más complicado, ¿no? Aquí estamos viendo también otros ejemplos de ordenar, ¿no? Algo que es bastante frecuente encontrar en los talleres ya sea del área automotriz, talleres del área mecánica, cualquier tipo de taller que trabaje con herramientas es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos realizar algún tipo de trabajo? Quiero o necesito la llave 11, entonces vamos a agarrar y vamos a comenzar a buscar en cada una de las bandejas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdemos tiempo, ¿no?
es mucho más fácil agarrar y encontrar en un tablero que tiene este tipo de disposición. En este tipo de disposición nosotros tenemos uno, todas las herramientas colgadas y visibles, y dos, y muy importante, tengo acá, no sé si llegan a ver, la imagen no es muy clara, pero más o menos ya deben notar qué es lo que les estoy queriendo mostrar acá. Todo esto tiene etiquetas, miren, tiene sus etiquetas. ¿Para qué son esas etiquetas? Para que ustedes sepan qué tipo de herramienta están viendo acá. Y no solamente eso, también vean el tamaño. En este caso tenemos un juego de llaves combinadas entre pulgadas y milímetros. Por lo tanto, si yo digo necesito la llave 11, vengo acá, busco la etiqueta, aquí está, y directamente la saco. Entonces, pierdo menos tiempo que buscando acá la herramienta. Y es saber si la encuentro, ¿no? Generalmente lo que sucede con las personas cuando manejan las herramientas de esta forma es que no recuerdan si han dejado acá, no recuerdan si lo han dejado donde está la máquina. Es bastante interesante en el caso, no es por hablar de los mecánicos automotrices, no siempre es así, conozco algunos que son muy ordenados, pero ¿qué es lo que sucede? Agarran y dejan las herramientas donde han utilizado. Pues muchas veces he visto de que han perdido las herramientas. ¿Por qué? Porque el cliente en su movilidad se ha llevado su llave combinada y se ha llevado alguna herramienta, ¿no? Entonces al final no saben qué es lo que ha pasado con esa herramienta y terminan comprando otro estuche. Cosa que no pasaría si tienen todo bien ordenado, ¿no? Dentro de las herramientas del taller. Les decía, ¿no? Se aplica tanto en taller como en el ámbito de administración, ¿no? En el tema de oficinas. Encontrar objetos acá es más complicado que encontrarlos acá. Y lo mismo pasa acá, o sea, sin ninguna diferencia. Miren, esto de acá teníamos las herramientas y etiquetas, leyendas que indiquen qué herramienta es. Y lo mismo pasa acá. Tengo todos los utensilios administrativos y cada utensilio tiene una posición y aparte de eso tiene una etiqueta. Todo está correctamente ordenado, ¿no? Después de eso viene la parte de limpieza, ¿no? Para esto de la limpieza, básicamente los japoneses tienen una idea bastante interesante. El concepto de limpieza que nosotros de manera convencional manejamos consiste en limpiar, realizar un aseo y dejarlo todo rechinante de limpio, ¿no? En eso consiste. ¿Qué es lo que dicen los japoneses? Los japoneses en realidad no dicen hay que limpiar, sino más bien dicen no hay que ensuciar. Dice acá no se trata de limpiar, sino de evitar que se ensucie. Dice evitar porque en realidad en algunos casos sí o sí ensuciamos, o sea, no hay de otra, es parte del trabajo. Pero después debemos de dejar limpio, ¿no? Entonces hay que tratar de ensuciar en la menor medida posible. Y eso uno lo consigue teniendo mucho orden con sus actividades, ¿no? La limpieza acá dentro de mantenimiento es una de las tareas más importantes, ¿no? Ahora no estamos hablando de agarrar y limpiar el piso, aunque sí también es parte, ¿no? Si yo he agarrado y trabajado en esta área y he trabajado con algún aceite, con algún lubricante, de seguro que el piso lo voy a dejar manchado. Y el piso donde he trabajado no lo puedo dejar sucio para la siguiente persona que va a venir, va a trabajar y puede sufrir algún tipo de accidente, ¿sí? Lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Acá tenemos la bancada de una máquina herramienta y el personal está haciendo limpieza, ¿sí? Ahora estamos hablando de la bancada que puede ser de algún torno, por ejemplo. ¿Por qué estamos limpiando la bancada del torno después de utilizar? ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Por qué limpiamos la bancada del torno después de utilizar? ¿Miguel? Puede ser para que no se dañen las vías las vías de la bancada. Claro, tiene como una especie de rieles. ¿Qué es lo que Sí, para sucede? que no se dañe eso. ¿Qué es lo que sucede? Está bien Cuando lo que has dicho. cuando no lo limpian es cuando ya eso ya le empiezan a rayar con por ejemplo, en un torno puede ser con la viruta. Eso. Está bien. Está bien lo que estás diciendo. Tienen que usar un lenguaje técnico, pero ustedes manejan.
Y esto es su pan del día de ustedes. Ustedes manejan mucho máquinas, herramientas. Entonces, el compañero dice la viruta. ¿Qué es la viruta? Es el material que nosotros hemos desbastado, ¿no? De las piezas. Ese material agarra y se va depositando en la bancada. La bancada tiene rieles, ¿no es cierto? Entonces, nosotros al mover el carrete de la bancada, si no hemos realizado la limpieza, esa viruta va a quedar entre las rieles y el carrete. Entonces, al momento de desplazarse, va a comenzar a raspar, va a comenzar a lastimar, ¿no? Lo que es la bancada. Entonces, miren, esa limpieza que ustedes hacen es por mantenimiento. La limpieza es una de las tareas más básicas y más importantes de mantenimiento. Todas las piezas, todos los componentes están sujetos a limpieza. Si nosotros tenemos sensores de proximidad de una máquina, al momento de hacer el mantenimiento, lo primero que hacemos es limpiar los sensores. ¿Por qué? Porque el exceso de polvareda, el exceso de suciedad puede provocar una mala operación de la herramienta, una mala operación del sensor, ¿sí? En el caso de actuadores, en el caso de cualquier otro tipo de equipo, si el vástago no lo limpiamos, la suciedad, la impureza que se va adhiriendo al vástago de un actuador es arrastrada y al momento de trabajar, entrar, salir el actuador va a comenzar con esas partículas a rayar el vástago. Entonces la limpieza, mire, acarrea muchos problemas. Es por eso que dentro de las tareas de mantenimiento, la limpieza es una de las tareas más importantes. Aunque uno lo vea sencillo, aunque uno lo vea que pareciese que no tiene mucha importancia, en realidad esta es de las tareas más básicas y que más se realiza de mantenimiento. Antes de empezar a hacer cualquier trabajo, realizamos la limpieza. Muchas de las tareas de trabajo de mantenimiento rutinario consisten en ir y limpiar y hacer una pequeña revisión. Después de eso, hasta ahí han terminado ya su tarea de mantenimiento planificado, ¿sí? Entonces, la limpieza había sido una de las tareas más importantes que nosotros tenemos de mantenimiento, ¿sí? Y es importante porque si nosotros no realizamos la limpieza, este mismo material se puede convertir en un material abrasivo y posteriormente en un material corrosivo para las piezas de nuestra máquina, ¿no? Así como estamos viendo acá. Además de que al momento de hacer la limpieza, nosotros nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es lo que está sucediendo acá. O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí? O sea, se ha depositado la tierra, pero no solamente eso. O sea, se ha creado como una especie de masa aquí. Y si ustedes se dan cuenta, se ha creado esa masa debido a que hay alguna fuga. Yo estoy haciendo la limpieza y estoy revisando. No debería haber esto. Es como, no sé si alguna vez les ha pasado, cuando realizan el mantenimiento del motor de una moto, el mantenimiento de un motor de una movilidad, de un auto, de una caja reductora, miren, en realidad ahí también se aplica. Hacen lo que se conoce como el partido del motor, han abierto el motor, ¿no? Al momento de volver a ensamblarlo, ¿qué es lo que normalmente buscan? Sellar. Para eso hay pastas especiales, ¿no? Pastas térmicas que ayudan a sellar y que de suponerse no haya fugas. Pero si nosotros hemos sellado, ya lo hemos dejado todo, ya sea en la caja reductora o como pasa en las motos, en los autos también, nosotros vemos que hay como una especie de mancha de grasa. Y en esa mancha de grasa hay tierra, porque a la grasa la tierra se apega ese rato. ¿Qué es lo que pasa? El primer indicio que nosotros tenemos es fuga. Está fugando, no está bien sellado, ¿no? Entonces, al momento de ir a hacer la limpieza, nosotros podemos hacer la revisión y nos damos cuenta también de muchas cosas, ¿no? Como lo que está pasando acá. La imagen que ustedes están viendo en este momento acá es un conjunto de un sistema hidráulico. Entonces, en esta parte de acá se nota al tiro, si uno va a realizar la limpieza acá, se da cuenta al tiro de que en realidad aquí ha habido alguna fuga, miren. Todo el material se ha adherido y eso es porque aquí se le ha salido un poco de líquido lubricante y la tierra se le ha pegado bastante fácil, ¿no? Y se ha creado como esta especie de masa, ¿sí? Entonces, la limpieza es bastante importante. Aquí estamos viendo un derrame de aceite.
derrame de aceite es peligroso, o sea, no solamente es por la máquina, sino también es peligroso para las personas que están trabajando por ahí, porque pueden resbalarse y tener algún tipo de accidente, ¿no? Después de esto, miren, ya estamos en la cuarta S, tenemos la parte de estandarización. Estandarizar, control visual, higiene y visualización también se le conoce, ¿sí? Dice acá, preservar altos niveles de organización, orden y limpieza. Esto de estandarizar se refiere a lo siguiente. Hace un momento, por ejemplo, estábamos hablando de las etiquetas, las leyendas, ¿no es cierto? Yo tengo un tablero donde en este tablero se encuentran mis herramientas y para poderlas ubicar más rápido, yo les he puesto etiquetas, leyendas les he puesto a cada uno, ¿no es cierto? Así como están viendo acá, la estandarización es un elemento que nos permite que cualquier persona que vaya a trabajar, trabaje en condiciones seguras y de manera clara, ¿ya? ¿Qué es esto de acá y qué es esto de acá? Tenemos una especie de tablero de control, de monitoreo, en donde tenemos un amperímetro y tenemos un contador de horas de trabajo, ¿no? Generalmente en las máquinas, en este tipo de tableros, no hay solamente un amperímetro, no hay solamente un contador de horas. ¿Por qué? Porque el tablero puede ser un tablero general, donde vienen los componentes de todas las máquinas, tal vez del galpón. Pues voy a tener de muchas máquinas la información aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé de qué máquina es este amperímetro, de qué máquina es este contador de horas? ¿Cómo yo puedo determinar? Si es que yo no le pongo aquí etiqueta 12, etiqueta 16, yo no voy a poder reconocer a qué máquina corresponde esto y a qué máquina corresponde esto. Por otra parte, para hacerlo más rápido, si yo les tapo esto, les tapo esto, les tapo esto, les tapo esto, uno y muy importante, van a tener que aproximar sus caras hasta ver qué unidad hay aquí, para saber qué es lo que está leyendo esto. Lo mismo acá, voy a tener que acercarme y ver qué unidad está aquí, para ver qué es lo que me está indicando este indicador, ¿no? Entonces, yo veo, me acerco, veo acá, esto dice, ya, recién me doy cuenta que esto es un amperímetro, ¿no? Esto está midiendo en amperios. Aquí yo veo una H. Esto es un contador, esto está midiendo en Ohms el funcionamiento de la máquina. Hubiera perdido menos tiempo revisando si hubiera tenido esta etiqueta acá y esta etiqueta acá. Amps, amperios. Esto es un amperímetro. Hours, horas. Esto de acá es un contador de horas de trabajo. El amperímetro 12, el contador de horas 16. El amperímetro 12 es de la máquina 12. Y el contador 16 es de la máquina 16. Entonces, si yo no tuviese estas etiquetas, tendría muchos problemas al ubicar en dónde, qué es lo que estoy viendo, ¿sí? Es por eso que aquí es donde entra la higiene, visualización, la estandarización, para que nosotros podamos identificar más rápido. Nos ayuda mucho en el trabajo. Por otra parte, la estandarización se maneja también incluso a niveles de colores. Miren, las empresas que hacen estos indicadores de corriente, estos amperímetros, tienen acá una franja de división entre el blanco y el rojo. El blanco quiere decir una condición nominal de trabajo estable y el rojo quiere decir condiciones de trabajo en exceso, con sobrecarga, en peligro. El rojo quiere decir peligro, ¿no? Esto también es estandarización. O sea, yo vengo, monitoreo en cuánto está la corriente, está en rojo, algo está pasando con la máquina, iré a revisar, ¿no? Son indicadores y la diferencia de colores es una estandarización. Esto de la diferencia de colores se aplica en muchas herramientas de medición. Aquí lo estamos viendo en amperímetros, hay en voltímetros. Esto es un manómetro. Manómetros también, ¿sí? Indicadores de nivel, en distintos tipos de herramientas. Dentro de la estandarización también entra el parte de delimitación. Hay que delimitar las áreas de trabajo, ¿sí? Hay que delimitar las áreas de trabajo. Aquí estamos viendo con franjas. Cuando el personal de mantenimiento va a hacer algún trabajo, puede poner incluso hasta conos. Yo estoy trabajando acá y aquí no existe esta franja. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner conitos por acá para que la gente se advierta de que yo estoy trabajando aquí, ¿sí? Entonces, la estandarización se maneja a muchos niveles, ¿no?
las franjas, incluso las mismas máquinas, ¿no? Yo les hago una pregunta acá. A ver, ¿de qué color es el torno o está pintado el torno? ¿Color verde? Verde. Está bien, es un verde, pero no es cualquier verde, es verde que se lo conoce como verde pálido. Muchos tornos, según norma, tienen que llevar ese color. Un motor, ¿de qué color es un motor? ¿O de qué color generalmente vienen pintados los motores? Cristian, muy bien, es verde, ¿no? ¿Azul? Azul. Los motores vienen pintados de azul. Ese tipo de colores no es arbitrario. O sea, los colores vienen de acuerdo al tipo de función que están haciendo, ¿no? Al tipo de función que están realizando las máquinas. Entonces, los colores son parte de la estandarización, ¿no? Aquí seguimos viendo ejemplos de estandarización. Tenemos áreas con etiquetas. Esta es la parte de sección corte de materiales. Tenemos las herramientas de corte. Acá tenemos, por ejemplo, los manómetros y tenemos una llave. Nos está indicando, ¿no? Hay llaves que son como órganos de corte o hay llaves que son para abrir y cerrar. Entonces, dependiendo del sentido de la rosca que tenga, en algunos casos no siempre va a ser igual. O sea, no siempre a la izquierda va a ser cerrar y a la derecha abrir. A veces puede ser al revés, ¿sí? Entonces, en algunos casos hay que poner este tipo de señalización para que el operario no cometa el error de que esté queriendo abrir y lo esté cerrando más. Al momento de hacer más ajuste acá y quererlo cerrar más, corremos el riesgo de lastimar esta válvula, ¿no? Entonces las etiquetas son importantes. Si yo le pongo esto al operario, mira, bombonas, ¿no? Este es un sector de trabajo y esto es la llave que abre, ¿no? Pones hacia la izquierda, o mejor dicho, hacia la derecha, haces girar esto hacia la derecha, vas a abrir la llave y haces girar hacia la izquierda, vas a cerrar. Entonces el operario va a agarrar, va a ver esto y le va a ser más fácil ubicar el trabajo que tiene esta válvula, ¿no? Cuando uno realiza el mantenimiento, montaje, desmontaje de máquinas, los pernos de las máquinas son fundamentales, los elementos de unión, ¿no? Tenemos elementos que en algunos casos están sin pintar, quiere decir que no tienen ajuste, o sea, en realidad es un perno común y corriente, no cumple una función especial en la máquina, ¿sí? Después de eso tenemos el amarillo sí tiene una función especial. Así como les decía, con el tema de las llaves, el sentido de la rosca indica si abrir es izquierda o derecha, ¿sí? Lo mismo pasa con los pernos, hay pernos que son de rosca de mano izquierda y hay otros pernos que son de rosca de mano derecha. Entonces es bueno pintar porque la persona que viene a hacer el desmontaje no va a tener el error de, en vez de desajustar, comenzar a ajustar por el sentido de la rosca que tiene el perno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el amarillo se utiliza generalmente para lo que es rosca de mano izquierda, ¿no? Tenemos los pernos que se pinta la cabecita de azul. Los que se pintan la cabecita de azul son pernos especiales porque están sometidos a vibración. ¿Qué quiere decir? La máquina genera mucha vibración. Entonces son pernos especiales. Estos pernos especiales de máquinas que generan vibración son especiales desde el perno y la tuerca. ¿Por qué? Porque los elementos que tienen ayudan a absorber las vibraciones y no produzca un desajuste. Entonces son pernos especiales, ¿no? Un ejemplo para esto podría ser, no sé si han visto esos pernos que tienen las tuercas con anillos de silicona. Son anillos sellantes. Uno agarra, comienza a hacer girar la tuerca y automáticamente va sellando. Claro que una vez que yo saco eso, esa tuerca ya no sirve. ¿Por qué? Porque el sello de silicona ya se ha roto. Se lo he terminado de romper. Sirve para ajustar, pero al desajustar ya no sirve, ¿no? Tengo acá los rojos, los que dice tornillos como de control de centerline. Estos de acá generalmente son ajustados con un torquímetro también se le dice. Tienen una fuerza, un torque de ajuste, no se ajustan así nomás. No es como este de acá yo agarro, le hago dar las vueltas que necesito y listo, ¿no? No importa. En este caso sí importa el ajuste.
sí importa la fuerza con la cual yo estoy ajustando este tornillo, ¿no? Generalmente, ¿dónde pasa eso? Por ejemplo, en bulones que sirven para la unión de tuberías, para la unión de válvulas, para la unión de elementos que trabajan con presión, ¿no? Entonces esos elementos sí tienen que tener algún tipo de ajuste mínimo. Después de eso vienen las marcas, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy desarmando por primera vez una máquina, estoy desarmando por primera vez una caja reductora, estoy desarmando por primera vez un motor eléctrico, generalmente yo debo ponerme marcas. ¿Ven esta línea? Yo me he puesto una marca entre el perno y la tuerca, ¿sí? La otra marca va entre la cabeza del perno y la superficie de ajuste. Igual acá, ¿no? Tenemos el perno, tenemos la tuerca y tenemos la superficie de ajuste. Y tenemos una línea. Aquí tenemos la cabeza y tenemos la superficie de ajuste y tenemos una línea. Es importante marcar. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros, al momento de volver a montarlo, lo vamos a dejar tal cual lo hemos desarmado, ¿no? O bueno, tal cual estaba antes de que nosotros lo desarmemos. Entonces es importante ponerse marcas. Así como acá, miren. Tenemos una marca en el perno, tenemos una marca acá en la arandela, tenemos una marca en la superficie de ajuste, ¿no? La marca es importante, ¿por qué? Porque al momento de acomodar, en este caso tenemos los conocidos como ojos chinos, ¿qué quiere decir? Que esto de acá puede subir o bajar. Cuando yo he desarmado esto, si yo no me pongo esta marca, puedo ponerlo un poco más abajo, un poco más arriba, no en la posición exacta, ¿sí? Entonces eso podría ocasionar de que la máquina esté desnivelada o no esté en la posición que debería para trabajar. Es por eso que es importante siempre marcar. Si yo tengo todo esto marcado y al momento de volver a montar, tengo que hacer coincidir, ¿no? Debo hacer coincidir todo esto para dejarlo en la posición en la que estaba inicialmente. ¿Sí? Que yo marque esto es una referencia bien importante para volver a dejárselo tal cual estaba ubicado al inicio. Entonces, lo correcto es, cuando yo estoy realizando ya el montaje, dejarlo todo coincidente. Hemos hecho un trazo de línea, entonces todas estas líneas tienen que ser coincidentes. No coincidentes, colineales, o sea, que pareciese que formasen parte de la misma línea. Si queda así, algo hemos hecho mal, ¿no? Se nos ha ido la mano con el ajuste o le falta una vuelta más, ¿no? Un poco más de ajuste, entonces esto no está bien. Para eso es la línea tiene que quedar colineal. ¿Sí? Lo mismo pasa con la parte de arriba, ¿no? Aquí ya estamos viendo la cabeza del perno con respecto a la superficie tiene que estar igual correctamente ubicado. Miren, todo alineado. Tenemos por este lado la parte correcta y lo que no debería pasar. Después estamos viendo, igual, dentro de la parte de estandarización, está el tema de asignarle un nombre a las máquinas. Esto de acá es bien importante cuando nosotros hablamos de, el asignarle un nombre a cada máquina. Para nosotros es importante porque, si ustedes recuerdan, la anterior clase habíamos mencionado algo bien importante, ¿no? Cuando uno hace el análisis de mantenimiento para planificarlo, no puedo tomar un todo. O sea, si yo tengo un galpón con varias máquinas, no puedo tomar todo el galpón. Comienzo a trabajar de manera individual con cada máquina. Y cada máquina con cada una de sus piezas, y así sucesivamente. O sea, tengo que hacer una división en grupos manejables, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando yo hago esa división, posteriormente, en la empresa, si yo he hecho la división y en la empresa he hecho la división de los motores, todas las máquinas trabajan con algún motor. Entonces, ¿cómo yo diferencio un motor de una máquina del motor de otra máquina? Ahí es donde viene lo que se conoce como el tag, ¿ya? TAG, el tag, esto que están viendo acá. El tag. El tag es básicamente
el nombre con el cual nosotros estamos bautizando a la máquina. Este nombre con el cual nosotros bautizamos, por si acaso, es un nombre que no es arbitrario. Para esto de acá existe una norma. La norma ISA es una norma que nos permite darle y asignarle un nombre a esa máquina, a la pieza de esa máquina y así sucesivamente. Y el código es bien importante con el cual, básicamente el nombre de la máquina, el código con el cual estamos asignándole un nombre a esa máquina. Aquí, por ejemplo, dice tag 030 BC13, ¿no? Generalmente, ¿qué información tiene el tag? El tag tiene la información de 1, ¿qué tipo de máquina es? 2, ¿qué número de máquina es? Si es que hay varios del mismo número. 3, la ubicación de dónde está esa máquina que nosotros estamos bautizando. ¿Sí? La ubicación también es importante, es bien importante, ¿no? ¿Cómo sé si la fábrica es tal vez muy grande? Debe contar con muchos galpones. Entonces, ¿cómo yo sé este motor a qué galpón corresponde? ¿No? Incluso hay empresas que van un poco más allá. Hay empresas que tienen su central en Cochabamba, otra central en La Paz, otra en Santa Cruz, pero sigue siendo la misma empresa. Y todo está centralizado. En algún momento les había dicho, ¿no? Que todo está integrado. Es casi lo último que se está manejando de acuerdo a la evolución del mantenimiento. Entonces, ¿cómo yo sé que este motor es de Cochabamba incluso, ¿no? Y no es de Santa Cruz o de La Paz? Entonces, el asignarle un nombre es bien importante. No solamente el nombre, lo que estamos viendo, por ejemplo, acá, estamos viendo no es una casita, es una flecha, nos está mostrando el sentido de giro. Aparte de eso, esto está pintado con amarillo, ¿no? Esto está pintado con amarillo. Aquí yo tengo una bomba y tengo un motor. Aquí está el acople. Esto de acá no puede estar expuesto. Por normas de seguridad es bastante peligroso. Entonces tiene que tener alguna tapa. Entonces tiene una tapa por seguridad. Y aparte de eso tiene el sentido de giro, ¿no? Aquí estamos viendo otros ejemplos, ¿no? Tenemos las direccionales, lo que se conoce como direccionales. Tenemos acá tuberías, ¿no? De lo que está alimentando la bomba. Tenemos las tuberías, y las tuberías, no sé si se fijan, tienen una flecha, tienen flechas, ¿no? Para ver en qué sentido está yendo el contenido de la tubería, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Todo eso tiene que ver con la parte de estandarización. Estamos viendo también, por otro lado, acá, estamos viendo esto se lo conoce como unidad de mantenimiento, ¿ya? Esto es un equipo neumático y esto es una unidad de mantenimiento. Generalmente la unidad de mantenimiento está compuesta por un regulador de presión, tenemos un lubrificador, ¿no? Y un filtro. Entonces, todo esto es la unidad de mantenimiento. Acá no se llega a ver, pero en la etiqueta dice máximo 3 bares. Quiere decir que con este regulador, esto es una perilla para regular, yo tengo que regular aquí en el manómetro 3 bares de presión para que trabaje. Por eso tiene su etiqueta. Si ya no tuviese esto, el operario no sabría con cuánto de presión tiene que trabajar esto. No siempre hay solamente una unidad de mantenimiento. Puede haber muchas unidades de mantenimiento y que el operario se sepa de memoria todos estos valores. Pues es bastante complicado, ¿no? ¿Qué pasa si se le va alguno? Entonces siempre es bueno dejarle como recordatorios, básicamente, ¿no? Por otra parte, tenemos acá el tema de cableado, por ejemplo, pero cableado con etiquetas. Esto es importante, miren, aquí no estamos viendo algo complicado, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 grupos de cables, ¿sí? No es complicado saber dónde va cada uno, o al momento de identificar no me va a tomar tanto tiempo, porque son solamente 11, ¿ya? Esto como experiencia, miren, lo que me ha pasado es, al momento de hacer un trabajo, el tablero, ¿no? El tablero principal de la máquina trabajaba en campo, el tablero principal de esta máquina estaba aproximadamente a 150 metros de distancia, no estaba su tablero donde estaba la máquina, ¿ya? Entonces teníamos que hacer una revisión del cableado porque estaba fallando la máquina, estaba fallando, en realidad era el motor el que estaba fallando, pero tenía toda un sistema de control.
el motor estaba fallando, entonces no sabíamos cuál era la razón. Cuando hemos ido al tablero, el tablero tenía un montón de cables y ninguno tenía etiqueta. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Lamentablemente, cable por cable he ido probando. Y uno trabajaba en el tablero y el otro estaba trabajando en donde estaba la máquina. Hacíamos la prueba y por intercomunicador, ¿está bien? ¿Es esto? Sí, está bien. Y seguíamos haciendo la prueba. Y recién se le ha puesto las etiquetas. Si hubiera tenido así las etiquetas, esto es del motor, esto es de tal cosa, esto es del ventilador, esto de tal, esto de cual, así, es mucho más fácil identificar. Generalmente esto a nivel eléctrico, cuando se arman los tableros, se les pone códigos numéricos para identificar este cable, que es el cable número 35, por ejemplo. Este cable, que es el número 35, está viniendo de aquí del tablero, está yendo hasta la máquina, y donde está llegando a la máquina también dice 35. Entonces, este punto de acá, yo sé qué parte del motor de la máquina es, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una etiqueta. Entonces, esto de acá es práctico, es mucho más fácil trabajar con esto que sin esto, porque si no tienes esto, uno por uno tienes que ir probando, porque no sabes qué cable es de qué, ¿sí? Entonces, esto de acá tiene también su razón de ser. Es muy importante que nosotros tengamos todo esto correctamente señalizado. Después tenemos esta otra S japonesa, que en realidad es de las más importantes. ¿Por qué es la más importante? Porque si ustedes no tienen esto de acá, que es disciplina y compromiso, ustedes no van a hacer bien el resto de las otras S, o sea, las otras 4 S. Si no son disciplinados, si no tienen compromiso con lo que ustedes tienen que hacer, entonces esto no marcha, ¿no? Por eso que dice acá, en el contexto de las 5 S, el término disciplina no implica una obligación impuesta por otros. Disciplina es actuar de acuerdo a lo que se haya acordado entre todos por propia convicción, ¿no? Entonces, este de acá es bastante importante. Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna consulta. ¿Se ha entendido todo sobre las 5 S? Todo chévere, dice. ¿Ya? Está muy bien, chicos, continuaremos. Después de esto tenemos lo que es el mantenimiento autónomo, ¿no? Para el mantenimiento autónomo, algo ya les había comentado en la anterior sesión, consiste en básicamente involucrar al operario dentro de las tareas, los trabajos de mantenimiento, ¿no? Obviamente no les vamos a dar trabajos específicos ni trabajos difíciles, ¿no? Se tienen que ser trabajos bastante sencillos. No se olviden de que el operario es una persona que en realidad tiene más contacto que el mismo personal de mantenimiento con la máquina porque trabaja con la máquina todos los días, ¿sí? Entonces en realidad es una persona que está, por así decirlo, de alguna manera con más conocimiento del funcionamiento de la máquina que el mismo personal de mantenimiento, ¿ya? Hay una comparación bastante importante, ¿no? Entre lo que es las personas y lo que es una máquina, ¿no? Hay un indicador de alteración que es bastante fundamental para detectar algún tipo de falla, que es el tema de temperaturas elevadas. Tenemos temperaturas elevadas o sobretemperaturas, quiere decir que algo está pasando con la máquina, y en el caso de las personas, y es algo que seguramente, bueno, en este momento estamos atravesando, es el síntoma de algo, ¿no? Nosotros tenemos temperatura, fiebre, y eso es síntoma de que algo nos está pasando. O sea, a las personas no nos da fiebre porque sí. Algo nos pasa internamente para que nos dé fiebre. Lo mismo pasa con las máquinas. La temperatura, el exceso de temperatura es un indicador, ¿no? No sé si alguna vez han hecho la prueba, por ejemplo, cuando trabajamos con las correas. La correa cuando está trabajando genera temperatura, ¿no? Yo hago trabajo un cierto tiempo, hago parar, después de eso con mi mano agarro y quiero, obviamente esto con la máquina detenida, cuidado que estén queriendo hacer esto con la máquina en funcionamiento, ¿no? En términos de mantenimiento lo he hecho trabajar, luego lo hago parar y toco la correa. Al momento de tocar la correa debería ser o sea, yo voy a sentir una sensación térmica, pero es una sensación térmica aceptable.
¿Qué quiere decir aceptable? Que si fuese una temperatura muy elevada, mi reflejo es, yo voy a tocar, inmediatamente voy a soltar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es cuando la correa está sometida o está mal alineada, está con exceso de tensado, está muy tensa la correa, comienza a generar mayor fricción. Comienza a generar mayor fricción, por lo tanto tiende a calentar más. ¿Sí? Entonces el exceso de temperatura generalmente es un indicador de algo. Después de eso, ¿no? Tenemos el tema de está llorando el niño. Los niños no lloran porque sí, ¿no? En el caso de las máquinas, los ruidos extraños, digamos, podríamos compararlos con el llanto de un niño, ¿no? Cuando la máquina presenta ruidos bastante extraños, entonces algo está pasando, o sea, no es normal. Eh, Cuando el niño tiene hambre, en el caso de la máquina, eso nosotros lo traducimos en la cantidad de lubricante, ¿no? La cantidad de lubricante que nosotros debemos poner, ¿no? Después de eso tenemos el tema de la pulsación, ¿no? El pulso que tiene el niño tiene un rango, ¿no? Un rango que indica que el niño está bien, está estable. En el caso de las máquinas pasa algo bastante parecido. El exceso de vibración generalmente es un indicador, ¿no? No es que le está dando mal de Parkinson a la máquina, sino que algo está sucediendo, ¿no? Internamente que produce que haya mucha vibración. Después de eso, el niño que se ha ensuciado, ¿no? En el caso de las máquinas, bueno, la máquina no produce el mismo tipo de suciedad, pero sí puede ensuciar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si hay algún charco de aceite? O, así como les había mostrado en la imagen, o sea, hay mucha tierra, ¿no? Y tierra como una especie de masa, o sea, se hace como una especie de masa. Quiere decir que hay alguna fuga, ¿no? Y eso no es bueno, ¿sí? En el mantenimiento autónomo hay que tener en cuenta esto. No estoy hablando, miren, de que el personal de mantenimiento o el personal operario realice las tareas de mantenimiento, por lo menos no las específicas, sino me refiero a que haga las tareas de mantenimiento en base a chequeos y revisiones. Al personal operario, para que aplique lo que es el mantenimiento autónomo, hay que indicarle, ¿no? Esta temperatura es buena, esta temperatura es mala, que escuches este sonidito no es bueno, tiene que trabajar con este sonido constante. Tú te fijas esto y en este nivel te indica la cantidad de lubricante, si está más abajo hay que ponerle más lubricante. Como constantemente estás tocando la máquina, si comienza a vibrar mucho, algo está pasando, y así sucesivamente. Que revisen si hay charcos de aceite, si hay lugares donde puede haber alguna fuga. Son más revisiones, ¿no? Revisiones bastante básicas. Entonces, dentro de las tareas del mantenimiento autónomo tenemos lo siguiente, ¿no? Chequear si tuercas y pernos están siempre bien ajustados, ¿no? Entonces aquí vemos distintos tipos de elementos de fijación en las máquinas y hay que revisar que todos estén ajustados. Y esto se debe a que generalmente una máquina que no está bien ajustada puede acarrear problemas de vibración y el exceso de vibración en una máquina puede provocar fatiga, desajuste de más piezas o lo que se conoce como ludimiento. El ludimiento es la fatiga, es una falla grande por exceso de vibración, ¿no? El ludimiento, por ejemplo, máquinas que generan bastante vibración, por ejemplo, helicópteros, ¿no? Cuando generan más de la vibración que deben, se fatiga y pueden tener un accidente bastante grande, ¿no? Dice acá, chequear si los rodamientos han sido lubricados. Verificar solamente la lubricación, si tienen su grasa, si es alguno sellado, si tiene su aceite, ¿no? Después de eso tenemos el tema de chequear si las bandas están en perfecto estado. Estamos viendo acá un sistema de transmisión por correas. Hay que revisar. ¿Cómo revisamos si estas fajas están en buen estado? Miramos, ¿no? Miramos si ya está seca la goma, si hay deformación en el perfil de la correa. Chequear si las tuberías de líneas de enfriamiento están en buen estado y con direccionales. Aquí estamos viendo las de enfriamiento. ¿Cuáles son las direccionales? Son estas de acá. Estas son las direccionales. ¿Qué quiere decir la direccional? Si está en una posición correcta. ¿Qué quiere decir una posición correcta? ¿Qué pasa si este órgano de corte está a 90 grados?
¿Está abierto o está cerrado? Está cerrado, ¿no? Generalmente las direccionales estas de acá, cuando nosotros abrimos la válvula, va en el sentido de la tubería. Miren, la manija que tiene la válvula está en sentido de la tubería, por lo tanto esto está abierto. Si esto está a 90 grados, quiere decir que esto está cerrado. Entonces nosotros chequeamos las direccionales. Estas son las direccionales, ¿no? Y aparte de eso, chequeamos cuáles son de ida y cuáles son de venida. Ahí es donde entra la parte de las flechas, ¿no? Estos que están apuntando hacia arriba, quiere decir que esto está yendo hacia arriba. El fluido está yendo en este sentido. Estas que están yendo hacia abajo, quiere decir que el fluido está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, la ubicación de esto no es donde uno quiere, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque esto yo lo puedo poner al revés y voy a dar a entender la dirección del fluido que tiene esta tubería. Entonces, si no lo pongo correctamente, puedo interpretar mal, ¿sí? Entonces, incluso el sentido de esto es importante. O sea, no es lo mismo que lo ponga así que lo ponga así. ¿Por qué? Porque eso nos indica en qué sentido está yendo el líquido. Chequear si el motor eléctrico está limpio, en buen estado y con los cables que estén protegidos, ¿no? Aquí tenemos el motor, hay que revisar las conexiones. Chequear si el medidor de temperatura está en perfecto estado. Chequear si la tapa del refinador está limpio. Estamos hablando de, miren, chequear, puras revisiones. Personal operario que trabaja con la parte de mantenimiento autónomo hace pequeñas tareas de mantenimiento, puede ser algunas limpiezas, algunas revisiones, algunos ajustes, pero está más enfocado a, miren, revisiones. Este es el trabajo que tiene el operario, más que todo realizar revisiones. Muy bien, después de esto viene lo que se conoce como buenas prácticas. Buenas prácticas o mejores prácticas existe para todo. Existen buenas prácticas para el ámbito de seguridad industrial y bueno, ahorita estamos viendo buenas prácticas para mantenimiento. Existen buenas prácticas dentro de mantenimiento en lo que es lubricación, existen buenas prácticas dentro de lo que es vibración y las buenas prácticas, mejores prácticas también mencionado, es la mejor forma de hacer algún tipo de trabajo. Yo sé hacer un trabajo, pero ese trabajo siempre puedo hacerlo de una mejor manera. En eso consisten las mejores prácticas. Básicamente, miren, las buenas prácticas, las mejores prácticas consiste en los detalles. Tomar en cuenta todos los detalles para hacer bien la tarea que se me ha encomendado, ¿no? En este caso, tarea de mantenimiento. Todo esto es con el afán de mejorar, ¿no? Contribuir al bienestar general de la empresa. Si el trabajo de mantenimiento es bien realizado, ¿qué es lo que sucede? Un trabajo bien hecho de mantenimiento involucra mayores ganancias. ¿Por qué? Porque la máquina no va a fallar, por lo tanto va a producir. No solamente se maneja en ese ámbito, incluso se puede manejar en términos de seguridad de los trabajadores. Si yo hablo, por ejemplo, de mantenimiento aeronáutico, o sea, un mantenimiento de un avión, estamos hablando, si se falla en algo en el mantenimiento del avión, eso es catastrófico. Por falla de mantenimiento puede ocurrir algo grande. Se puede estrellar el avión. ¿Y cuántas personas están a cargo, no? Solamente por el tema de mantenimiento. Por otra parte, miren, si no realizamos bien el mantenimiento, así como les decía, o sea, les estoy hablando en una escala grande. Eso puede pasar con los aviones. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de lo que ha pasado en Chernobyl, ¿no? La estación nuclear que tenían, la planta de energía nuclear que tenían, ha explotado, ¿no? Y ha producido ha sido terrible, ¿no? Ha devastado con todo a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto ya se ha comprobado, lo que ha sucedido en Chernobyl básicamente ha sido falla de mantenimiento. No se ha hecho un mantenimiento adecuado, ha ocurrido un problema en el reactor y ha desencadenado una explosión enorme, ¿no? O sea, eso ha sido una falla, ha sido por falta y falla de mantenimiento. Y eso se ha comprobado. Entonces, el buen mantenimiento, realizar bien un mantenimiento, involucra bienestar para la empresa. La empresa va a generar más ingresos, la empresa
está cuidando a su personal, no le va a pasar nada a su personal si la máquina está bien, ¿no? Entonces involucra muchas cosas. E incluso esto como dato, generalmente los que trabajan con el área de mantenimiento les dan lo que se conoce como bono de producción, ¿no? Muchas empresas hacen eso con la finalidad de poder fomentar y apreciar, digamos, el trabajo que hace el personal de mantenimiento. Les dan un bono cuando garantizan la producción o hacen que la producción aumente por el trabajo que están haciendo. Entonces tienen un bonito ahí, ¿no? Muy bien, entonces dentro de las mejores prácticas de mantenimiento, uno y muy importante, a ustedes les tiene que gustar lo que hacen, amar lo que se hace. O sea, no tienen que estar por obligación, ¿no? Cuando uno hace las cosas por obligación, generalmente estas cosas no salen bien. Entonces, tiene que gustarles. Por otra parte, dice buscar siempre oportunidades de aprender constantemente. Entonces, dentro de la política de la TPM, les había dicho, la empresa se encarga de su capacitación, pero no siempre es así. Entonces, en algunos casos, el mismo personal se va a tener que capacitar por cuenta propia. Aún así, véanlo siempre como una oportunidad, ¿no? ¿Ustedes por qué están estudiando mecánica industrial? Están estudiando porque quieren que el estudio les brinde más oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, el estudio, el conocimiento, el aprender algo, siempre se va a traducir en tener siempre mayores oportunidades, ¿sí? Dice acá, asegurarse que se tiene la herramienta necesaria y correcta y además saberla usar, ¿no? Entonces, en algún momento les había dicho, cuando nosotros ubicamos la necesidad de mantenimiento y después de eso nosotros tenemos que hacer la tarea de mantenimiento, no llevamos todas las herramientas, sino seleccionamos. Entonces dice acá, aparte de seleccionar la herramienta que necesitas, tienes que también saberlo usar, ¿no? Aquí estamos viendo una llave y esta llave, considerando, ¿no?, que esto está girando en este sentido de acá sería sentido horario y el sentido contrario sería antihorario. Según la posición que tiene ahorita la herramienta esta, ¿en qué sentido debería girar? ¿Cuál sería el correcto sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Horario. ¿Por qué antihorario? ¿Por qué horario? Horario porque generalmente cuando se hace el apriete de una tuerca se jala hacia nosotros la llave. ¿Ya? ¿Qué Y pasa fuera de eso, si esta parte de acá no estuviese de este lado? Si no, esto estuviese aquí y esta parte del pico estuviese aquí. Hay un detalle acá. ¿Cuál es la parte que tiene mayor grosor? No sé si alguna vez se han fijado estas llavecitas. Siempre tienen una parte que es más gruesa y otra parte que es más delgada. La parte que es más gruesa, o sea, es más gruesa porque puede resistir más tensión, más esfuerzo, ¿no? La parte que es más delgada, como la sección es menor, resiste menos esfuerzo, ¿no? Es por eso que esto de acá tiene un sentido. Si yo invierto esto, ya no puedo hacerlo girar en sentido horario, voy a tener que hacerlo girar en sentido antihorario. La posición de esta herramienta, en realidad yo en base al sentido que quiero hacer girar, mejor dicho, me da la orientación en la cual yo tengo que poner la herramienta. ¿Sí? Entonces, en un correcto funcionamiento de la herramienta, en un correcto uso de la herramienta, yo tengo que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? No es cualquier posición, ¿sí? Por otra parte, cuando hacemos trabajos de mantenimiento, es importante siempre revisar, si hay manuales, es importante revisar toda la información que yo pueda encontrar. No se olviden, algo que les había comentado es que no siempre vamos a saber hacer el mantenimiento de todas las máquinas, es imposible. Además de que entre una máquina y otra siempre varía algo. Entonces, nosotros siempre tenemos que recurrir a lo que son manuales, información de esa máquina. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es tomar fotografías. Las fotografías son una referencia. Es una referencia de, generalmente el mantenimiento por ahí lo hago en el mismo día o tal vez no.
sea, he empezado a hacer algo ahora y lo voy a terminar mañana. Entonces, las fotografías me ayudan a recordar, ¿no? Entonces, nos ayuda a recordar cómo debería quedar el equipo, porque las fotos las hemos sacado antes de que nosotros comencemos el trabajo, ¿sí? Entonces, las fotografías también son una buena referencia para dejar en el mismo estado a la máquina, una vez que la hemos desarmado. Antes de iniciar un trabajo, asegurarse de que tiene todas las herramientas necesarias, las partes y los repuestos en su lugar. O sea, ya tienen todo, ¿no? Después de eso, hay que asegurarse que se ha interrumpido la energía que activa el equipo, poner candados y otro tipo de seguridad, colocar señales, etiquetas indicando que estamos haciendo el trabajo de mantenimiento. Para eso existen candados, existen etiquetas. Las etiquetas es cuando el trabajo no es tan importante, no es muy peligroso. Entonces yo agarro, cuelgo una etiqueta en la máquina y le indico, esta máquina está en mantenimiento, está fuera de servicio. Utilizo el candado, como el candado que estamos viendo acá, que puede ir en el termomagnético de alimentación o en el mismo tablero, cosa de que yo tenga la llave, yo le pongo el candado y por ningún motivo nadie va a poder energizar ese tablero. Eso es importante porque por ahí alguien va al tablero, me han cortado la energía, ¿ve? Ya, el interruptor termomagnético lo han bajado, lo voy a volver a subir y hay alguien que está trabajando, ¿no? Entonces, la señalización es importante. Dentro de esto también entra la parte de delimitación. No les había dicho, cuando nosotros estamos trabajando, tenemos que poner conos, algo para separar nuestra área de trabajo del resto. Eso es importante, ¿ya? Descargar cualquier clase de fluido o energía acumulada. Para eso, si nosotros tenemos equipos neumáticos, se puede poner una bomba de vacío o se pueden abrir las válvulas para que purgue, para que comience a purgar. Lo mismo pasa con la parte hidráulica. Cuando hablamos de la parte eléctrica, necesitamos alguna tierra para que realice toda la descarga. Lamentablemente, por más de que yo apague el compresor, haya quitado la alimentación, queda energía acumulada. Entonces, una vez que he apagado todo, tengo que purgar esa energía, ¿no? Para comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que sucede si yo estoy trabajando con un equipo que es neumático? He apagado el compresor, obviamente, he desenergizado, he cumplido todo esto, pero no he purgado. O sea, lamentablemente me voy a encontrar con aire a presión todavía dentro del circuito neumático. Entonces, por eso que es importante hacer la descarga, hacer la purga, ¿sí? Hay que marcar la posición de las partes. Eso lo hemos visto con los elementos de fijación, ¿no? Hemos visto que se ponen líneas para que después nosotros los podamos, al momento de montar, volver a ubicar donde estaba, ¿ya? Asegurar que tomamos nota de la posición y orden de los componentes. Todo tornillo de esfuerzo debe ser cambiado una vez desensamblado. Esto se debe a que al momento de desarmar, desajustar, lastimamos, es inevitable, lastimamos un poco los hilos, por lo tanto pierden ese ajuste, ¿sí? Entonces ahí tenemos que cambiar necesariamente los elementos de fijación. Además de que no son permanentes, ¿no? Cada cierto tiempo hay que cambiar. ¿Por qué? Porque los elementos de fijación se fatigan. Tanto poner, sacar y estar sometidos a presión se fatigan. Entonces podríamos correr el riesgo si yo agarro y no cambio los elementos de fijación de mi máquina. Nunca los he cambiado. Al momento de poner, sacar, puedo correr el riesgo de... A ver, ¿qué piensan que puede pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo mi caja reductora y esa caja reductora yo le saco los pernos cada que hago mantenimiento, pero nunca he cambiado sus elementos de fijación? ¿Qué va a suceder? El hilo de las dos que se daña, como también por cierto motivo el perno se puede romper. Eso, se fatiga el perno y si yo rompo por error la cabeza del perno, no es el fin del mundo, ¿no? O sea, yo puedo agarrar, de muchas formas puedo extraer el cuerpo del vástago roscado que ha quedado atrapado. O sea, yo puedo resolverlo. Pero ese puedo resolverlo, ¿en qué se resume? ¿En qué se traduce? Tiempo de trabajo. O sea, el tiempo que ustedes habían programado para hacerle mantenimiento a esa máquina, por ese detallito, voy a tener que traer una máquina de soldar, voy a ver alguna forma de sacar, voy a perder tiempo, ¿no? Entonces no es bueno.
En algunos casos, o sea, miren, si es necesario cambiar el elemento de fijación, hay que cambiar. Por más de que aparentemente esté bien, cada cierto tiempo hay que cambiar los elementos de fijación. Utilizar las herramientas de forma adecuada, tomar en cuenta el tema siempre de lubricación. Y bueno, en un buen mantenimiento hay algo bien importante, ¿no? Hay que tomar en cuenta la siguiente regla, que no le falte piezas ni le sobre piezas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes hayan terminado de realizar el mantenimiento, no digan, ah caray, ¿dónde está el resto de mis pernos? O ¿qué estoy haciendo con esta chaveta? O más bien todo lo contrario, ¿no? O sea que estén terminando de montar y se den cuenta de que faltan piezas. ¿Dónde estará el perno? ¿Qué habrá pasado con mi chaveta? Yo he dejado una chaveta aquí sobre la mesa. ¿Alguien ha sacado? Entonces, hay un dato muy importante, ¿no? Por más de que suene gracioso, cuando nosotros hacemos mantenimiento, una de las reglas de oro es que no falten ni sobrepiezas, ¿no? Todo tiene que entrar cabalito como un rompecabezas. Muy bien, chicos. Hasta acá no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ya. Se debe entender todo. Entonces, todo blue, dice el Carlitos. Está bueno. Entonces, miren, esto es de mantenimiento, sí, de mantenimiento. La clase grabada se las voy a subir. Terminamos en un momento más. Voy a renderizar el video y se los voy a subir. No se olviden, aquí ya tenemos una segunda lectura. Van a leer el documento. El documento contiene esto, que es básicamente en realidad mucho de lo que estamos hablando, que está también en el texto. Pero bueno, tienen que hacerlo desde acá, ¿no? Manera de leerlo de forma resumida. Entonces, por el momento no les estoy dejando trabajo, tarea, pero sí les dejo una consigna. Váyanse listando para la siguiente semanita. La siguiente semanita les voy a plantear un cuestionario que se va a abrir por tiempo limitado. Van a tener un tiempo para responder cada pregunta y así sucesivamente, ¿ya? Ese cuestionario va a ser en base a la lectura 2 y en base a la lectura 1. ¿Sí? Entonces ya vamos a comenzar a evaluar desde la siguiente semanita. ¿Sobre qué? Dice el compañero Cristian. Esta es la segunda clase, ¿no? Entonces, en la primera clase hemos visto una introducción al mantenimiento. Y en la segunda estamos viendo el tema de las 5 S y buenas prácticas de mantenimiento. Entonces, hasta ahí váyanse preparando, ya saben, una lectura. Y la siguiente clase yo ya les voy a plantear, o la siguiente semanita mejor les voy a plantear un cuestionario sobre esto, ¿no? Y obviamente igual vamos a seguir avanzando. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo grande, se cuidan mucho, espero estén todos bien. Nos vemos la siguiente semana.